Este video es para ti si estás pensando en cambiarte de carrera. Si dices, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo qué hago? Entonces acá hay dos variantes. O sigues estudiando, sigues en la universidad, o ya te graduaste, ya estás ejerciendo, ya estás trabajando en algo similar o tal cual lo que estudiaste y dices, yo no soy feliz. ¿En qué momento terminé trabajando en esto que no me hace feliz o que tal vez pensé que era lo que me encantaba, pero en la práctica me di cuenta que no? Entonces este video lo que te quiero compartir es yo qué haría si fuera como en el tiempo, 5 años para atrás, que fue el momento en el que renuncié. Yo renuncié a ser abogada hace 5 años, pero la decisión como interna o como esa vocecita, por lo menos 8 o 9 años que ya estaba en mí. Pero yo ya ejercía. Entonces este video es para ti si te sientes de una manera similar y estás en ese momento de tomar la decisión, o ya la tomaste, la acabas de tomar o la vienes procrastinando. Pues espero que te sirva inmensamente, que son consejos y cosas prácticas que me hubiera encantado tener a mí y saber y reconocer en ese preciso instante. Dar un poquito de contexto de si no me conoces, si llegaste a este video de manera random. Yo soy Susi, en este momento tengo 30 años. Cuando tenía 25 años, en 2019, renuncié a ser abogada, renuncié a mi trabajo como abogada, pero yo ya sabía que yo no quería ser abogada desde muchísimo tiempo antes y me tomó mucho tomar la decisión, me costó mucho tiempo, me costó mucha energía. Fue un proceso que me lo hubiera podido hacer más ligero, y que estas herramientas, estos consejos, estos tips, estas acciones concretas que te quiero compartir es si de pronto tú estás pasando por ese momento, para que sea más ligero, porque decidir qué queremos hacer en la vida es una decisión muy importante. ¿En qué voy a ocupar mi tiempo por el resto de mi vida, o por lo menos por ahora? Porque si algo me he dado cuenta en mi camino y en mi proceso y en mi vida, nada es para siempre, y que siempre estamos como desbloqueando cositas que nos encantan y como nuevos niveles y nuevas puertas y nuevas oportunidades. A modo de resumen, yo soy colombiana, estudié Derecho, soy abogada, estudié 5 años de Derecho, tuve un énfasis en Derecho Internacional, me gradué y ejercí por 3 años y medio. En 2019 tomo la decisión de renunciar. En ese momento yo trabajaba en la Embajada de Colombia en Ecuador, porque mi énfasis fue en Derecho Internacional. Antes estuve en la Embajada de Colombia en Turquía haciendo pasantías, y renuncio. Me voy a hacer, acá en Fast Forward, me voy a hacer un máster en Comunicación de Moda y Belleza a Madrid. Pues hago un máster en Ilustración editorial y publicitaria. Entonces el proceso, vuelvo a ilustrar, o sea, mucho antes de renunciar. Volví a ilustrar, volví a conectar con lo que me apasionaba. Después me certifico como coach mucho más adelante, como en el 2022, si no estoy mal, sí, en el 2022. Entonces empieza como todo un proceso de exploración, pero desde el momento en el que yo tuve la claridad de decir, yo no quiero ser abogada, a el momento que tomé efectivamente la decisión en 2019, pasaron unos 3-4 años de yo qué estoy haciendo con mi vida, y por qué estoy haciendo algo que no me apasiona, y por qué estoy haciendo algo que no me hace feliz. Algo que para mí fue muy claro en ese momento, incluso desde antes de saber que yo no quería ser abogada. Y entonces acá lo que quiero, a partir de contarte mi historia y después con estos 7 puntos que te quiero compartir, es que te empieces a cuestionar si de pronto es que no tienes todavía la claridad de decir, yo no quiero ser esto, o no quiero ejercer esto, o no quiero hacer esto. Entonces, ¿qué? Y es que cuando yo estaba en la universidad, yo me gocé mucha parte de la universidad y me encantaban muchas cosas, pero siempre tuve esta certeza de decir, no tengo el mismo nivel de pasión por el derecho que veo en otros compañeros, en otros como amigos que tenía y así, y que apasionadísimos y que les encanta. Yo decía, yo soy buena estudiante, me va bien, me gusta, pero se acaba la clase y yo desconecto. Ellos no. ¿Por qué? Porque les apasionaba realmente. Eso por un lado. Y después, cuando estaba ejerciendo, cuando estaba trabajando primero en la embajada en Turquía y después en Ecuador, yo veía a los que estaban como más adelante que yo. Pues tenían más años, tenían más experiencia, mis jefes, todas estas personas que de alguna manera eran como modelos a seguir, como roles a seguir. Y algo que yo me cuestionaba y me acuerdo muchísimo de decir, yo no quiero en 20 años, en 30 años
estar en donde esas personas están hoy. Estos días escuchaba un podcast, no me acuerdo muy bien de quién era, o sea, quién era él, pero que decía que, y es muy cierto, lo que tú haces hoy es lo que en 10, 20 años vas a estar recogiendo, vas a estar replicando, en lo que vas a empezar a ganar experiencia, en lo que te vas a empezar a volver un experto, en lo que vas a empezar a ganar cancha. Entonces, si no es algo que te gusta, pues es importante cuestionarlo y empezar a tomar otro camino, otro tipo de decisiones. Literalmente, ¿yo qué haría si estuviera en 2017, en 2016, que fue, yo me gradué en 2016, cuando decía, ok, yo no quiero ser abogada, pero no sé qué quiero hacer y no tengo de pronto los recursos económicos y no tengo la claridad y no tengo tampoco la seguridad para tomar una decisión y para decir, ok, dejo de ser abogada? ¿Qué le diría? Haz a Susana, entonces toma lo que te sirva. Lo primero que haría es, me daría la oportunidad de explorar antes incluso de tomar esa decisión, de explorar. Y hay un concepto que me encanta que es como mini life, como de mini vidas, de empezar a jugar, a explorar qué pasa si yo dentro de mi vida, de mi realidad. Entonces imagínate que yo como abogada en 2018 empiezo a explorar y empiezo a jugar como mini vidas, como si fuera un videojuego de ok, voy a empezar a desbloquear ciertos como mundos nuevos y exploro mis curiosidades. Porque para muchas personas puede ser de yo no quiero hacer esto y tengo una claridad absoluta de ok, no quiero ser abogada, quiero ser artista, no quiero ser abogada, quiero ser cantante, no quiero ser ingeniera, quiero ser actriz, quiero ser, o no quiero ser actriz, quiero ser abogada, porque también, o sea, todo se vale. Hay gente que tiene esa claridad, pero para muchas personas, y fue mi caso, yo no tenía tanta claridad de es esto exactamente lo que quiero hacer. Sé lo que me gusta, sé por lo que me inclino, sabía que era una persona con una creatividad muy activa, que me encantaba comunicar, que me encantaba contar historias, que me encantaba representar cosas visualmente, que todo lo visual, todo lo estético me llamaba la atención, la moda, todo eso lo tenía, pero no sabía exactamente eso cómo se iba a traducir en una profesión, en una carrera, en lo que iba a hacer en mi vida. Entonces, si pudiera ir a la Susana en ese momento, le diría, explora, empieza a jugar y empieza a crearte como mini vidas. Dentro de tu vida como abogada, ok, vas a un mes a ser abogada, pero también artista. Y vas a explorar, yo creo que de muchas maneras. O meterte a clases de eso que te gusta, que te llama la atención y no sabes por qué. Conseguir un mentor en ese tema. Hacer un internship. Si estás en la universidad tienes muchísimo más tiempo, pero incluso si estás trabajando de pronto los fines de semana, voy y hago algún tipo como de gano experiencia en esa área en concreto. Y porque siento que esto es lo primero y lo más importante, porque en el papel o en la teoría todo suena muy diferente a como efectivamente es en la práctica. Y yo me he dado cuenta que hay cosas que me encanta, que me apasionan, que digo, wow, qué increíble saber de esto, qué increíble poder hacer un curso de esto o de pronto explorarlo un poquito más, pero no es a lo que me quiero dedicar. Si empiezas a jugar con estas mini vidas, entonces hacer cursos o hacer internships o a rodearte de estas personas, me voy a poder dar una idea en la realidad de cómo se ve la vida de alguien o de cómo se siente mi vida, de cómo me siento yo haciendo ese tipo de trabajo. Porque también puede pasar que lo estés como endiosando y puede pasar que uno lo empieza como a idealizar, ¿no? Todas las carreras o todos los caminos, todos los procesos tienen cosas muy retadoras, tienen cosas difíciles, tienen cosas que no están tan cool de hacer, pero que en su gran mayoría te guste ejercerlo, te guste hacerlo y no solo en el papel. Por ejemplo, yo soy ilustradora, amo ilustrar, pero en el proceso me di cuenta que no solo quería ser ilustradora, pero cuando estaba en ese momento de decidir renuncio y qué hago, sí llegué a pensar muchísimas veces de yo voy a ser ilustradora y ya está. En la práctica te vas abriendo la mente a nuevas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que en 2015 yo regresé, yo estaba haciendo mi pasantía en la Embajada de Colombia en Turquía, regresé y para mí fue la pasantía en el internship que dije, yo no quiero ejercer. La pasé increíble, pero esto no es para mí, o sea, no. Y después trabajé 3 años y medio más. Pero
ahí dije, ok, ¿cuáles son mis curiosidades? Y una de las grandes curiosidades que tenía en ese momento, que no era para nada nuevo para mí, sino que siempre me había llamado la atención, era la moda. Y me acuerdo llegar a Medellín, que me faltaba un año para graduarme. Me acuerdo que busqué a todas las personas que yo medianamente como que seguía en Instagram, que me gustaba lo que hacían moda, o que comunicaban moda, más que diseñadores, sino que comunicaban moda. Le escribí a varias y de hecho terminé haciendo un internship con Lau de Fashion Lessons, que fue increíble porque me abrió las puertas a un mundo completamente distinto. Fueron 6 meses, fueron casi 6 meses, y fui por primera vez a un Colombia Moda. Vi de cerca cómo era vivir esa experiencia, cómo era tener una marca, porque Lau tenía una marca, aparte de su marca personal, en ese momento estaba empezando lo que hoy es una marca completamente distinta y muchísimo más evolucionada. Entonces todo eso fueron exploración de curiosidades que 3 años más adelante, cuando dije, ok, ¿cuál va a ser el máster que me voy a ir a estudiar? Yo creo que tuvo que ver mucho que había explorado esa parte y dije, me encanta comunicar y me encanta la moda y me encanta la parte editorial, voy a irme a hacer un máster en comunicación de moda. Pero hubiera querido explorar más, o sea, ponerme en esos como mini entornos que te acerquen, sobre todo si no tienes claridad de no es esto, pero es esto en concreto. Obviamente, si tienes la oportunidad de que eso sea una experiencia más inmersiva, porque de pronto estás estudiando en la universidad y te puedes ir un mes a alguna parte o hacer algún tipo como de intercambio y que no necesariamente sea en tu carrera, sino como que puedas explorar otras cosas y coger clases distintas, o incluso en tu misma universidad o en tu misma ciudad, coge clases de cosas que te llamen la atención, o sea, ponte en entornos y desbloquea esas mini vidas. El segundo punto está mucho más ligado a un proceso de autoconocimiento, y es que lo que elegimos hacer en la vida a nivel profesional, de encontrarle un propósito a eso que estamos haciendo, viene de un proceso de autoconocerte. Entonces el segundo punto es hazte preguntas antes de ir a renunciar, antes de ir a dejar la universidad o dejar el trabajo. Hazte preguntas. Sobre todo lo que hace esto es que eleva tu seguridad. La primera es, ¿por qué estudié lo que estudié? Esto que en este momento ya no me conecta tanto, en mi caso derecho, ¿qué me llevó a estudiar esto? ¿De dónde vino la decisión? Primero, para asegurarme que ese mismo como motor no esté guiando mi decisión en este momento, porque seguramente vino de la inmadurez, o vino de la falta de seguridad en ti, o vino de querer complacer a alguien más, o vino de la falta de autoconocimiento, es decir, no sé qué me gusta, entonces estudio lo primero, no quiero volver a repetir el mismo patrón. Lo primero que me preguntaría, y que me hubiera encantado que nunca me lo pregunté en ese momento, sino muchos años después, es ¿por qué estudié lo que estudié? En mi caso, yo estudié Derecho, uno, por como mi entorno, sí tenía la conversación muy en mi entorno de todo lo que es creativo es un hobby, te vas a morir de hambre, de eso no vive la gente, estudia algo serio y después miras qué haces, o sea, como un poco esa era la conversación. Entonces, por un lado fue que yo no tenía las herramientas y que no tenía la seguridad para tomar la decisión que yo sabía que era la mejor para mí, y no por complacer a alguien más. Pero cuando voy como que rasco un poquito más, ¿por qué derecho y por qué no otra cosa? Y es porque al final el derecho, si bien no era algo que yo quisiera hacer por el resto de mi vida, tenía componentes que me encantan a día de hoy. La parte más comunicativa, la parte del lenguaje, la parte de expresarte, la parte de poderle encontrar una razón lógica a las cosas, que es algo que hoy hago de manera como muy automática. Entonces, incluso si lo que hoy estás haciendo no te gusta, estoy segura que puedes encontrar partes o puedes encontrar elementos que son comunes a otras cosas que de pronto te apasionan más, pero que te vas a dar cuenta que, en la raíz, esto lo tenía. Y eso dices, ok, ¿qué más de todas las opciones que hay, de todas las otras profesiones, de todas las otras carreras que puedo elegir, tienen esta raíz que yo sé que en el core, como en el corazón, es lo que me gusta? Lo segundo que me preguntaría, va muy de la mano con el primer punto, es ¿qué me gusta? Haz una lista de las cosas que te gusta hacer, de las cosas que haces por disfrute, de las cosas que haces
cuando nadie te está viendo, de las cosas que haces en tu tiempo libre, de las cosas que de pronto no haces hace mucho tiempo, pero que tú dices, uff, esto me traía tanta felicidad, esto me traía como tanto, como tanta satisfacción. Haz una lista de todo lo que te guste, de todas esas curiosidades, de todo lo que te apasione, y también esas cosas que tú dices, tal vez esto es como muy natural para mí, de todas esas habilidades que tienes, las cosas que te gustan y las cosas que son más como naturales o que son habilidades para ti y que te gustan. Porque yo puedo ser muy buena en ciertas cosas que digo, ok, soy buena, está cool cuando lo tenga que hacer, pero no es algo que quiero explorar como mucho más a profundidad. Lo tercero que haría, y esto para mí es un no negociable, y esto sí lo hice en su momento, no de la manera que lo haría hoy, pero sí lo hice, es escribe esa visión que tienes para tu vida y tener un documento, literalmente un documento escrito de esta es la visión para mi vida. Después puedes hacer una visión de carrera. Tal vez ahora mismo no tienes como esa claridad para decir, ok, quiero estar trabajando en X, en Y, con esta posición, con este salario, o con esta empresa que es mía, o con esta marca que me cree. Si lo tienes también, hazlo a ese nivel. Pero por lo menos una visión de vida, que tú digas, de aquí a 5 años, que es una visión a largo plazo, eso no es un plan de acción, es una visión a largo plazo, yo como quisiera estar viviendo, quién quisiera ser, qué cosas quisiera estar haciendo con mi tiempo, en qué quisiera estar invirtiendo mis recursos, mi energía, mi dinero, mi tiempo, a qué me gustaría dedicarme o cómo me sueño. Cuando cierro los ojos, la visión es un proceso también de visualizar. Entonces cuando cierro los ojos y veo mi vida de aquí a 5 años, ¿en dónde me veo? ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me despierto? ¿Cómo se ven mis días? ¿Cómo se ve mi día a día? O sea, haz como un detalle de un día cómo se ve desde que te levantas hasta que te acuestas, y eso es lo que te va a dar esa información del tipo de vida que tú quieres. Y al final lo que hacemos como profesionales, la idea es que apoye el tipo de vida. Si yo hacía este ejercicio hace 5 años, que es literalmente, o sea, hace 5 años renuncié, de cómo se veía mi vida, yo estoy segura que no hubiera podido decir exactamente todo lo que hoy es mi vida y hoy es mi realidad. No way, o sea, estoy absolutamente segura. Pero sí ciertas cosas que yo sabía que para mí eran muy, muy importantes. Para mí siempre ha sido muy importante tener libertad de poder elegir, tener libertad de poder moverme físicamente, geográficamente, libertad de tiempo. A mí siempre me costó mucho y me cuestioné mucho de por qué estoy en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde cuando hay días en los que en 2 horas ya terminé lo que tenía que hacer en el día. ¿En dónde está el sentido? O sea, siempre me cuestioné ese tipo de cosas. Entonces yo tenía muy claro que quería construir una realidad en la que yo tuviera una flexibilidad de tiempo muchísimo más grande y que tuviera una flexibilidad y una libertad también a nivel económico que me permitiera moverme, que me permitiera tener el estilo de vida que me gusta también. Pregúntate eso, ¿qué tipo de cosas te gustan? Cosas materiales también. O sea, de cómo se ve tu casa, cómo la quieres decorar, qué tipo de, cómo te quieres vestir, porque todo eso va a ir de la mano con las decisiones que vas a estar tomando en este instante. Y esa visión es tu GPS. Es, ok, tal vez no sé exactamente cómo se va a ver, pero sí cómo me quiero sentir y en dónde está como ese gap, como esa discrepancia entre lo que es mi vida hoy y cómo me quiero sentir. Ok, ¿qué decisiones es importante que yo empiece a tomar? Y en cuanto a la carrera, si voy a renunciar a ese trabajo, entonces, ¿qué tipo de trabajo o qué tipo de profesión me va a permitir tener el estilo de vida que yo quiero? Y ahí empieza un proceso de exploración. Hay personas que dicen, ok, ya tengo clarísimo que es esto a lo que me quiero dedicar, ok, pero igual también haz este ejercicio, porque si yo hago mi visión y escribo mi visión de vida y tengo también clarísimo a lo que me quiero dedicar, ¿están alineadas? ¿Están alineadas del estilo de vida que esta profesión o que este tipo de carrera me va a permitir tener
con lo que yo digo que quiero o no hay una alineación. También es importante que lo puedas hacer. Pero hazte preguntas. Como tercer punto, cuando me gradué del colegio, cuando tomé la decisión de estudiar Derecho, yo sí creo que una de las razones por las que termino estudiando Derecho, no tengo la valentía de decir, no, yo quiero estudiar, porque en ese momento era diseño gráfico. Mi otra como opción, o arquitectura. Te digo, arquitectura me encanta, pero no. Pero era algo como con diseño gráfico. Era porque me faltaban referentes, porque yo no conocía en mi entorno, todas las personas que yo tenía en mi entorno como adultos tenían carreras o profesiones muy tradicionales, abogados, médicos, financieros, etc. Entonces no tenía esos referentes que me decían, hay otra manera de vivir, hay otra manera de hacer la vida, hay otra manera disponible para ti. No conocía a nadie, por ejemplo, en ese momento que fuera un ilustrador. Nadie. Yo sabía que había gente que ilustraba, pero a mis 16 años no tenía esta como claridad mental de decir, es que hay gente que se dedica a ser ilustradores, mucho menos que habían coaches. En esa época eso ni se sabía, ni se hablaba, o por lo menos donde yo vivía. Yo tengo la seguridad de que si en ese momento yo hubiera tenido esos referentes de no sé quiéncito que es coach y trabaja en esto, no sé quiéncito que es creador de contenido, no sé quiéncita que es diseñadora gráfica. Y hoy en día hay tantas carreras nuevas y tantas profesiones que antes o no se necesitaban o no tenían la visibilidad que tienen hoy, pero que eso lo que hace es que te expande tus posibilidades. Entonces, si yo me pudiera volver a ese momento, incluso ya en 2019, ya cuando estaba ejerciendo, que sí tenía un poco más de referentes, me acuerdo perfecto la primera vez que yo vi una ilustradora colombiana que se dedicaba a ser ilustradora, a mí me voló la cabeza. Me acuerdo que la encontré en Tumblr. Si son de esa época, saben de lo que estoy hablando. Si son más jóvenes, seguramente no saben qué es Tumblr. Me cambió por completo la perspectiva y aún así me faltaron muchos referentes en ese momento. Yo sabía en ese momento que existían los negocios digitales, por ejemplo. Entonces, como tercer punto, si estás en este momento por tomar una decisión, busca referentes. Hazte una lista, puede ser referentes en tu ciudad, pero también en tu país, en tu continente, en el mundo, no importa, pero busca referentes. A ver, si son referentes con los que te puedes relacionar, este término es de Lacy Phillips, si no estoy mal, que ella los llama expanders, que son personas que te expanden, que son personas que te demuestran todo lo que es posible y que están viviendo una vida que, si bien no en su totalidad, pues porque no, pero que tú quisieras ese estilo de vida, o que hay partecitas de su vida que tú quisieras estar experimentando por ti misma. Entonces te expande, puede ser porque la conozcas en la vida real, porque es la amiga de la amiga de la amiga, porque es tu profesor de la infancia, porque es alguien que conociste random, pero también puede ser alguien de un libro, alguien de una película, una biografía. Y cuando encuentres esos referentes de esas personas que se salieron un poco de la cajita, que están haciendo algo que tú quisieras estar haciendo, aprende de ellos, porque eso te va a abrir tanto la mente, tanto la mente, a decir, ok, tal vez no estoy loca, tal vez este miedo que tengo es normal porque estoy a punto de tomar una decisión importante, pero no es que me esté lanzando completamente al vacío. Ya hay personas en el mundo haciendo algo similar. Cuando veo a alguien que admiro haciendo algo que yo en este momento tal vez siento como muy lejano o que se ve como un imposible, le demuestro a ese miedito interno, le demuestro también a mi subconsciente. Es una manera de reprogramar nuestro subconsciente igualmente, de decir, sí es posible, porque nunca lo hayamos hecho o porque nunca hayamos estado en esos entornos, en esos escenarios, o porque sea algo nuevo para nosotras en ese instante, no significa que no sea posible. Entonces, un poco le bajo el volumen a ese miedo. No desaparece, pero sí lo puedo transitar de una manera muchísimo más liviana. Ok. Como cuarto punto, si estoy a punto de tomar una decisión como esta, es que voy a hacer un plan de acción mínimo. Sin un plan de acción, claro que se puede hacer. Claro que yo puedo amanecer hoy y digo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí y ya está. Pero tu sistema nervioso
te prometo que te va a agradecer que tengas un plan de acción mínimo. Una planificación no es más que sentarte y esa visión de construirla en el tiempo, darle acciones concretas, pasos concretos, pasos accionables y a esos pasos darles fechas. Piensa de hoy a 6 meses, no más a largo plazo, de hoy a 6 meses, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Es decir, ¿yo qué voy a hacer estos próximos 6 meses? Estoy renunciando para hacer qué, o para dejar de hacer qué también puede ser, o hasta tal fecha me doy para. Quiero que puedas hacer un plan de acción muy básico por los próximos 6 meses. Visión a 6 meses. Entonces, la visión más grande, bájala un poquito. ¿Qué voy a estar haciendo? Y entonces, ¿qué se necesita para que eso sea una realidad? Es decir, los pasos. ¿Cómo voy a hacer esos pasos? ¿Y cuándo voy a hacer esos pasos? ¿Qué, cómo y cuándo? En mi caso, mi plan de acción era renuncio. Yo renuncié en 2019 y me voy a ir a hacer un máster. Entonces yo sabía que en los próximos 6 meses, un año, que era más o menos lo que duraba mi máster, o sea, como unos 9 meses en realidad, yo iba a estar haciendo el máster y que cuando estuviera haciendo el máster, eso implicaba que yo me iba a mudar, en mi caso concreto, me iba a mudar, me fui a vivir a Madrid, iba a hacer un máster, iba a hacer internship, iba a hacer un proceso como de volver a explorar un poco, pero yo tenía un plan de acción. Entonces como renuncié a la embajada y me senté a mirar al techo a decir, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hubiera podido hacer? Sí, pero mi sistema nervioso de nuevo, mi mente, absolutamente todo mi cuerpo me agradeció decir, ok, el día que fuiste a presentar tu carta de renuncia tenías un plan de acción. Planificar me ayuda a bajar la resistencia, tanto a tomar decisiones como la resistencia a la acción. ¿Qué es importante aquí que quiero aclarar? Para yo poder haber tomado esa decisión, haber renunciado y haber elegido ese máster, pasaron 3 años y medio y eso es precisamente lo que me hubiera encantado poderme ahorrar un poquito más de tiempo. Sí creo que fue importante poderlo haber vivido y no me arrepiento ni un segundo porque además fueron 3 años y piquito en los que pasaron cosas muy lindas, pero desde antes yo decía, ok, ¿qué necesito? Necesito primero los recursos económicos. Entonces mi plan de acción, si me voy un poquito para atrás, durante esos 3 años es, voy a ahorrar lo que yo sé que necesito para que en el momento que yo renuncie me pueda ir a hacer ese máster soñado que siempre había querido, que yo siempre había querido trabajar en Vogue, en una revista, entonces era un máster de editorial, etcétera, etcétera. Si estás viendo este video seguramente es porque quieres hacer un cambio en tu vida. Puede ser un cambio de carrera, puede ser algo un poquito menos drástico, pero haz este primer documento de hoy en 6 meses. Yo quiero que mi vida se vea así. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? En esos 6 meses, el cómo, es decir, lo de la mitad, seguramente va a variar, seguramente va a pivotear, pero que tengas por lo menos un documento en donde tú quieras, puede ser análogo, puede ser después lo pasas al computador, lo tienes en Notion, haces una presentación de PowerPoint, lo que quieras, el que digas, oh, esta es mi hoja de ruta, este es mi mapa. Y tomo la decisión conscientemente y tomo la decisión sabiendo que esta hoja de ruta seguramente va a pivotear, se va a mover, va a cambiar, va a transformarse, pero que me da hoy seguridad de decir, estoy tomando una decisión consciente, estoy tomando una decisión también que es estratégica para el estilo de vida que quiero y que es realista para mi versión actual, pero también para mi versión futura. Además, si esa decisión que estás por tomar se la vas a ir a contar a alguien y ese alguien, puede haber 2 cosas, o que necesites la autorización de alguien o el apoyo de alguien, por ejemplo, si todavía dependes de tus papás o de alguien más, y es como necesito que esa persona me apoye. También pregúntate si en esa planificación, incluso antes de renunciar o antes de cambiar, algo que es importante que como que cambie es que tú seas independiente o que puedas tomar esas decisiones. Pero si no es así, es ok, ¿cómo se la voy a ir a presentar a esa persona? No es lo mismo decir, quiero renunciar y ya está, quiero cambiar de carrera y ya está. Ah, es que tengo un plan de acción, es que esto y esto es lo que voy a hacer, es que no es una pataleta, es que ya lo pensé, ya lo planifiqué, ya lo estudié y me voy a encargar de que pase.
Y también, como era mi caso, que yo no dependía de absolutamente nadie, o sea, yo era una persona independiente económicamente, pero aún así existía un factor grande de írselo a contar a mi familia. Si bien no me podían decir, no lo puedes hacer, es como, no, pero sí era para mí importante tener ese apoyo. Que si no hubiera sido así, igual es que tanto lo quieres tú. Y recordar que nadie, niñas, nadie en la vida puede saber lo que es mejor para ti que tú misma. Eso 100%, clarísimo. Y que esas personas que quieres tal vez no son personas que tienen la vida que tú sueñas. Entonces, si bien respeto su opinión, valoro su opinión, no juega un papel predominante en mi vida porque es que no me modela, no es un expander. ¿Qué tipo de consejos me va a poder dar? Muy alineados a su visión, a su manera de ver el mundo, a sus limitaciones, a sus creencias, a sus miedos y no de lo que yo sé. Yo sé, tú sabes que es lo mejor para ti. Pero me desvié. En mi caso era, yo no necesito la autorización, pero quiero podérselo contar a las personas con seguridad. Yo ya hice una lección, te lo vengo a contar. Y me acuerdo perfecto que algo que sí hice fue primero tomar la decisión yo. O sea, yo sabía desde muchísimo antes de írselo a contar a nadie que hasta tal fecha o que tal, como en tal mes, tal así, iba a renunciar. Cuando fui se lo dije a mis papás o a mi familia, etcétera, fue, va a pasar esto. Tal día voy a renunciar, me voy a ir a hacer este máster. Este es mi plan de acción. Chan, 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 chan. Y eso me daba seguridad a mí. Y también a las otras personas, pero sobre todo a ti. Y hay personas que no les va a parecer. O sea, hay personas que estoy segura que dijeron, esta niña se enloqueció o votó 5 años de carrera, más 3 ejerciendo, está loca. Ok, cada quien con sus opiniones, cada quien con sus puntos de vista. Pero tener ese plan de acción, de nuevo, te va a ayudar en el proceso de decisión. De hecho, el siguiente punto, creo que es el quinto punto, es: si pudiera ir a ese momento, dejaría de escuchar la opinión de todo el mundo. No hay nada más, mucho más que decir. Deja de pedirle opinión a todo el mundo. Deja de pedirle como validación a todo el mundo. Tomar este tipo de momentos en la vida son cruciales, son muy importantes, se sienten muy grandes. También te puedo decir que mirando hacia atrás sí fue importante, pero no ha sido como que el mundo se iba a acabar. No. Dejaría de contárselo a todo el mundo esperando una validación de vuelta. O sea, cuando la decisión no está tomada al 100%, shot en este video cada vez que diga la palabra decisión. Y voy a hacer la cuenta a alguien y me dice, tal vez no. Es como que, ¡pum!, me rompe el baloncito. O por el contrario, alguien me dice, sí, hazlo mañana, ya, lánzate, dale, con toda. Y tal vez me precipito a hacer algo que yo sabía que no era el momento. Entonces, hace primero un proceso para adentro y cuando lo empieces a comunicar, que sea porque de alguna manera tú ya tienes mucha certeza y que no eres tan influenciable y que no eres tan maleable y que la opinión de todo el mundo tiene una opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a dártela y tú no tienes que escuchar la opinión de todo el mundo. Al final es tu vida y sé que esto se escucha muy cliché, pero esa persona que te va a llamar loca por hacer lo que quieres o que te va a apoyar incondicionalmente o que te va a decir lo que sea para bien o para mal, después va a seguir con su vida y tú vas a seguir con la tuya. Eso es lo más loco de todo. Aunque la persona lo haga con todo el amor del mundo, no es ella la que va a estar viviendo esa realidad. Ella tiene otra realidad completamente distinta. Como sexto punto, va de la mano del plan de acción, pero se merece su punto aparte y es una planificación financiera. Haría una proyección y estaría segura de que yo voy a poder tener por lo menos esa visión a 6 meses, la libertad para permitirme explorar un poco. Yo puedo ir a renunciar mañana sin ningún tipo de ahorro. Y aquí no estoy yo para decirte en qué momento lo tienes que hacer o cómo es la mejor manera de hacerlo, pero en este caso de si yo pienso en hace 5 años y que esto lo hice a medias, no lo hice completamente, pero digamos que lo hice a medias, de tener una planificación financiera para que el siguiente día que yo renuncio
no tenga que estar como, ok, ¿y ahora qué hago? Y necesito un ingreso, y necesito, porque ahorré o porque tenía algún tipo como de ahorro que me permitiera explorar, que me permitiera hacer esa transición, porque además quiero que recuerdes que es una transición, estás cambiando de carrera, estás cambiando de profesión, va a haber un periodo de adaptación, un periodo de transición en el que de pronto estoy empezando, estoy explorando, me estoy dando cuenta cómo funciona este nuevo campo, esta nueva área, esta nueva manera de hacer las cosas, esta marca que estoy creando, este negocio que estoy apenas empezando. Entonces que financieramente puedas tener esa libertad y puedas tener esa seguridad y esa tranquilidad. En mi caso, yo me fui a hacer un máster para el cual había ahorrado para el máster, pero también para los siguientes meses. Es decir, que yo llegaba a España con el foco muy claro de vine a estudiar y voy a empezar a ver internships y voy a empezar a ver diferentes opciones y demás, pero no era como que llegué a Madrid y al siguiente día me tenía que poner a trabajar sí o sí, incluso porque además era estudiante y no podía trabajar en ese momento. Sé que las cosas han cambiado un poco, pero bueno, eso es otro tema. Porque en mi planificación financiera, que no lo hice tal cual como una planificación financiera, pero yo los próximos 8 o 9 meses yo estoy tranquila, puedo vivir. Entonces hazte un Excel básico de cuánto es eso que necesitas para estar tranquila, por cuánto tiempo, y el tiempo lo pones tú, pero que no entres como en un colapso apenas tomas la decisión, porque existe también el riesgo de arrepentirte, de volver, porque se siente el choque tan grande y dices, uff, pucha, ¿qué hice? Mejor vuelvo a lo conocido. Y en unos meses seguramente vas a estar con estos mismos cuestionamientos. ¿Cuánto es ese estilo de vida, ese coste de vida? Va a haber una mudanza, por ejemplo, como fue mi caso, te vas a mover. Y por último, como último punto, te diría, o mejor dicho, me hubiera encantado que si no lo hice, empezar a desarrollar ciertas habilidades que independientemente de lo que me dedique son como transversales a todo lo que hacemos hoy. Habilidades de comunicación, habilidades de hablar en público, habilidades de oratoria, habilidades de ventas, habilidades de toda la parte gráfica, saber un mínimo. No te digo que seas un experto en todo esto, pero soy un mínimo como de explorar esa habilidad que te va a ayudar a sea lo que sea que quieras hacer, lo puedes hacer mejor, porque tienes estas habilidades, algunas más que son como habilidades blandas o ciertos programas. En ese momento que tenía además más tiempo, me voy a meter a clases de ciertos programas, voy a aprender a programar ciertos softwares o ciertas cosas que tú digas, yo no sé lo que voy a estar haciendo mañana o en 2 años o en 3 años o en 5, pero estas habilidades yo siento que son la base como de diseño, de ventas, de comunicación, de storytelling, de negocios, de incluso gráficas como la ilustración, por ejemplo, me van a ayudar en todo, independientemente de lo que yo elija y de cómo vaya pivoteando mi carrera, mi vida o todo lo que haga. Y listo, creo que eso era todo lo que quería compartir hoy. Esas son cosas que me hubiera encantado tener en ese momento, que me hubiera encantado hacer en ese momento. Algunas las hice, algunas no. Me encantaría que me contaras en qué proceso o en qué cambio o en qué tipo en qué cambio estás, y que puedas poner en práctica las que sientas que aplican para tu caso en concreto. Se trata para mí una mezcla entre cosas más estratégicas, cosas más prácticas como la parte de los planes de acción y cosas más de mindset, de autoconocimiento, pero que al final la decisión solo la puedes tomar tú y que solo tú sabes lo que es mejor para ti. Te mando todo el amor del mundo. Gracias infinitas por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye.